Había quedado pendiente la solución de este ejercicio, que era un gráfico sobre el que había algunas preguntas, que era una función que, bueno, ya dije la primera respuesta, que muestra la variación de la temperatura del aire a lo largo de un día. O sea, arranca a las 0 y termina a las 24 de un día con el tiempo medido en horas. Entonces había varias preguntas en torno a este gráfico. La primera es si es una función, que sí lo es. La cuestión es por qué este gráfico representa una función. Ya habíamos visto que para que una relación fuera una función, necesitaba que para todo elemento del dominio, que es cualquier momento del día entre las 0 y las 24, exista una única imagen, es decir, una única temperatura. Es bien lógico. Segunda pregunta era escala y unidades del eje horizontal y vertical. En el eje horizontal, como dije recién, tenemos el tiempo y la escala está medida en horas, es decir, a un cuadrito del cuadriculado corresponde una hora, que es la unidad de medida, ¿verdad? Y en el eje vertical es graficada la temperatura y corresponde a un cuadrito un grado. La variable del eje vertical está medida en grados y a una unidad del cuadrito, digamos, corresponde un grado. La próxima pregunta era, ¿dónde está y qué representa el punto 0,2? Estoy preguntando, ¿dónde está y qué representa el punto 0,2? ¿Y qué? Ese corte de la función con el eje Y, bien. ¿Representa la temperatura? Sí, ¿la temperatura cuándo? Exactamente, Rocío. Como dice Rocío, es la temperatura inicial, en el momento que se empieza a medir la variación, que es la hora 0. Es decir, la temperatura del aire la temperatura I del aire cuando X vale 0. ¿Cuáles son los puntos para los cuales la función vale 0? ¿Y qué significa eso? Que la función valga 0, en este caso, primero, ¿dónde están esos puntos? Están en los puntos donde la curva corta al eje horizontal. Es decir, acá y acá. Las coordenadas de esos puntos, bien, Mariana, son 1, 0 y 10, 0. Fíjense que la segunda coordenada del punto vale 0. ¿Qué significa eso? Significa que la temperatura para estos dos momentos, para t igual a 1 y para t igual a 10, es ser a la 1 de la mañana y a las 10 de la mañana, era 0 grados. ¿En qué horario es la temperatura de 5 grados? Esta pregunta es diferente de la que estuvimos viendo las veces anteriores, en los gráficos anteriores, porque lo que nos estamos preguntando acá es, ¿para qué valores del dominio la imagen vale 5? ¿Cómo buscamos esos puntos? Lo que tenemos que pensar es que lo que queremos saber es cuáles son los puntos de este gráfico para los cuales la segunda coordenada vale 5, que son, más o menos, acá yo no veo muy bien el dibujito porque lo tengo muy chiquitito, t igual a 12 y t igual a 18 tienen la misma imagen 5, es decir, estos puntos son 12, 5 y 18, 5. Esta también la habíamos visto. ¿Qué significa que la función sea menor que 0 y dónde es menor que 0? Que la función sea menor que 0 en el contexto de este problema significa que la temperatura está por debajo de 0 y eso ocurre en intervalos. Acá quiero señalar una cosa, que es en el intervalo 1,10. Entre acá y acá, la temperatura está bajo 0 y el gráfico de la función está por debajo del eje. Y análogamente, para los mayores que 0,
las imágenes mayores que 0 significa gráficamente que la función está dibujada por arriba del eje y significa que en el contexto de este problema la temperatura del aire es más grande que 0 y eso ocurre también en los intervalos entre 0 y 1 y entre 10 y 24 aproximadamente. Una cosa que quería mencionar, que lo vamos a ver formalmente en un ratito, es que en general los puntos o sea, todas estas preguntas se refieren al dominio de la función, donde la función cumple con una condición. ¿En qué parte del dominio una función cumple con determinada condición? Cuando nos preguntamos por en qué parte del dominio la función es igual a 0, gráficamente nos estamos preguntando por los puntos de intersección entre el gráfico de la función y el eje horizontal. Normalmente esos son puntos aislados, corta acá y acá o en ninguna parte. Hay casos particulares donde la función coincide con el eje y entonces hay un segmento o una semirrecta o toda la recta donde la función vale 0, pero son casos muy particulares. En general, los puntos donde una función vale 0 son puntos del dominio, donde la gráfica corta el eje, corta así, toca y se va, por ejemplo, como una parábola que tiene su vértice en el eje, y la respuesta son estos puntos, el punto x, t, la variable igual a tanto, la variable igual a tanto. En general también, los puntos donde la función es negativa, de lo que son, la pregunta es por cuáles son los puntos del dominio donde la función es negativa o cuáles son los puntos del dominio donde la función es positiva. En general, la respuesta es un intervalo o una unión de intervalos. Intervalo en este caso, una unión de intervalos en este caso. Fíjense que en el caso donde la función es positiva, hay un pedacito por acá que va entre 0 y 1, donde la función tiene las imágenes arriba del eje, y otro intervalo entre 10 y 24, que es todo donde la función tiene las imágenes abajo del eje. Entonces vamos a dar formalidad a estas cuestiones. Antes, me olvidé de que venía esto de dominio. Vamos a definir formalmente el dominio de una función, porque es una de las cosas que uno primero tiene que hacer cuando trabaja con una función, definir el dominio de la función. ¿Qué es el dominio de la función? ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando hablamos de las llamadas telefónicas, los números de teléfono y las personas, habíamos visto que el dominio era el conjunto de elementos que está incluido dentro del conjunto de partida, para los cuales existe una imagen. En general, cuando hablamos de funciones cuyo dominio es, o que están, que relacionan números reales con números reales a través de una fórmula, un gráfico, lo que sea, el dominio va a estar constituido por aquellos elementos del conjunto de los números reales para los cuales la función asigna una imagen, es decir, todos los puntos que tienen imagen, esos constituyen el dominio. Una de las cosas que vamos a tener que hacer y que vamos a tener que practicar bastante, que ya lo han hecho en el ingreso y lo vamos a necesitar hacer ahora, es determinar para cada función cuál es ese conjunto para los cuales la función asigna una imagen. Ahí, digamos, si uno lo mira gráficamente, el conjunto de dominio es el conjunto de puntos de la recta para los cuales si uno busca verticalmente encuentra el gráfico de la función. Y no están en el dominio aquellos puntos donde si uno busca verticalmente uno no se encuentra con el gráfico de la función. Ejemplo, la función logaritmo. Por ejemplo, en la función logaritmo, si yo me paro a la derecha del 0, cualquier punto que elija encuentro la imagen en alguna parte. Si me parto en el 0 o a la izquierda del 0, cuando yo busco verticalmente no encuentro una imagen. Entonces el dominio está constituido por los números reales mayores que 0. Cuando la función está representada por una fórmula, lo que necesitamos hacer es encontrar cuáles son los valores de la variable para los cuales puedo hacer la cuenta. Y para eso existen algunas restricciones, que son como los prohibidos de la matemática. A ver, Julieta. No sé si me querías preguntar algo. Bueno, ¿qué es lo que no podemos hacer cuando hacemos las cuentas? No podemos dividirlo, no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo,
no podemos calcular el logaritmo de un número negativo. Entonces, estas funciones que están involucradas en las fórmulas que definen nuestras funciones van a imponer restricciones en el dominio. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner el ejemplo que tengo preparado acá. Por ejemplo, acá tenía la función raíz de x menos 3. Raíz de x menos 3 lo voy a poder calcular siempre y cuando x menos 3 me dé positivo o 0. Si x menos 3 me da negativo, no voy a poder hacer la cuenta. Entonces, eso limita el conjunto de números reales que van a tener una imagen. El dominio de una función, en términos generales, es un subconjunto del conjunto de números de todos los números reales. Lo digo de vuelta porque no sé qué dije. El dominio de una función es un subconjunto, eventualmente todo, del conjunto de los números reales. Por ejemplo, si x vale 10, acá yo puedo hacer la cuenta, porque 10 menos 3 da 7, y raíz de 7 lo puedo calcular. Si x vale 1, no puedo hacer la cuenta, porque 1 menos 3 da menos 2, y la raíz de menos 2 en el conjunto de los números reales no lo puedo calcular. Entonces, determinar el dominio de una función significa determinar el conjunto de números reales para los cuales puedo hacer la cuenta. Puedo hacer la cuenta significa que puedo dibujar la función, cuando dibuje la función, para ese valor real voy a tener una imagen. A ver, Luciana, ¿quiere preguntar? A ver, no. Por ejemplo, no, Luciana, porque suponete, 0 es mayor que menos 3. Ahora vamos a hacer la cuenta. 0 es mayor que menos 3, ¿estamos de acuerdo? Luciana dice todos los reales mayores a menos 3. 0 es mayor a menos 3 porque está a la derecha. Si yo pongo 0 acá, me queda 0 menos 3, y raíz de menos 3 no lo puedo calcular. ¿Cuál es la restricción que tengo que usar en este caso? Lo que tiene que ocurrir es que la cuenta que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, porque la raíz cuadrada no se puede calcular sobre valores negativos. Entonces, lo que sí está permitido es que la cuenta x menos 3 sea una cuenta positiva o 0. Esta función, la función raíz de x menos 3, es una función compuesta, que habrán visto con Gabriela en el ingreso. ¿Qué es una función compuesta? Es una función que se calcula sobre la imagen de otra función. ¿Qué cuenta tengo que hacer acá yo para encontrar la imagen de un x? Tengo que agarrar un x, le tengo que restar 3, y a ese resultado le tengo que calcular la raíz. Entonces, el dominio de esta función, la restricción que tiene es precisamente dada por la raíz. O sea, yo no puedo calcular la raíz de cualquier cosa. ¿A cualquier cosa le puedo restar 3? Sí. Agarro cualquier número, le resto 3, eso no tengo ningún problema. Ahora, a ese resultado le puedo calcular la raíz y depende. Si x menos 3 es positivo o 0, sí. Si x menos 3 es negativo, no. Entonces, la condición de los x que forman parte del dominio, ¿qué dice acá? Dice, x es un número real. Para estar en el dominio de la función, x tiene que ser un número real tal que la cuenta x menos 3 me dé mayor o igual que 0. ¿Cuáles son esos números? X menos 3 mayor o igual que 0 implica que x tiene que ser más grande que 3, no que menos 3, Luciana. X tiene que ser más grande que 3. Si x es justo 3, la cuenta está a 0, y la raíz de 0 es 0, o sea, está todo bien. Si x es más grande que 3, y yo le quito 3, el resultado es positivo, entonces puedo calcular la raíz, aunque sea un número horrible, pero puedo calcular la raíz. Entonces, el dominio es el conjunto, o sea, esta expresión que está acá arriba, que dice dominio de f de x, es el conjunto de números reales tal que x menos 3 es mayor o igual que 0, es el intervalo desde 3 hasta más infinito. Cualquier número real que esté desde 3, incluyendo 3, hasta más infinito, es un número del dominio de la función porque le puedo calcular la imagen. ¿Cómo calculo la imagen? Agarro el x, le resto 3 y le calculo la raíz. Si estoy acá adentro, estoy segura de que la raíz la voy a poder. El gráfico, que bueno, no nos importa mucho cuál es el gráfico, que es esta curvita así,
es este, y el dominio es un subconjunto de la recta real que se dibuja en el eje horizontal. Entonces, vamos a hablar de algunas particularidades de algunas de funciones que quiero que pensemos en particular, que tiene que ver con la calidad de las variables involucradas y las consecuencias gráficas de esas calidades de las variables. Supongamos que yo quiero graficar los litros de agua que se consumen, por ejemplo, en promedio por día, podría ser, en una casa particular, respecto del número de personas que viven en esa casa. Esto es una función. Recuerden que para que sea una función, se requiere que para cada valor del dominio exista una única imagen. ¿Es una función? Sí, es una función. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál sería, bueno, qué variables relaciona esta función? La variable que relaciona es el consumo de litros de agua en promedio por día con el número de personas que viven en la casa, ¿no? Esa es la cantidad de agua que consumen, toman y usan para lavarse los dientes o para lavar la ropa, para cualquier cosa. El consumo general de agua de una casa particular en litros por día, en promedio, digamos. ¿Esto qué sería? Todas las casas que tienen una persona consumen en promedio tantos litros de agua por día. Todas las casas que tienen 2 personas consumen en promedio tantos litros de agua por día. ¿Y cuál es el dominio de esta función? A ver, Julián, si me estás preguntando algo. Claro, justamente, Julián, el que sea un promedio le da carácter de función, porque si uno hiciera, está muy buena esta pregunta, me voy a salir a ver si lo logro, porque como estoy grabando a la vez, no sé si voy a poder, me voy a salir al cosito a la pizarrita, a ver. Díganme si ven la pizarrita. ¿Ven la pizarrita? Oh. Bueno, igual le voy a dibujar esto porque después va a quedar grabado en el video que estoy grabando en el OBS. ¿Nadie ve la pizarrita? Bueno, listo, entonces me salgo de la pizarrita. Ah, ya sé por qué no se ve. Porque no la compartí. Ahí voy. Perdón, ¿eh? Manejando muchas tecnologías. Ahora sí, vamos a la pizarrita. Sí, claro que puede pasar cada vez peor. Bueno, ahora se ve la pizarrita. Eso es. Bueno, entonces, vamos al tema de la pregunta lo que había comentado. Estoy grabando, sí, estoy grabando en el OBS y estoy grabando en el Big Button a ver si alguno funciona. Voy a la observación me olvidé quién era ya que había dicho, Julián. Nosotros tenemos, me cacho, acá, a ver, acá, en el eje vertical me salió, acá tenemos el número de personas y acá tenemos los litros, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos acá todas las casas que tienen 2 personas. ¿Por qué? Lo que dijo Julián, y eso que me parece una buena intervención, es, a ver, no, las clases no sé qué pasa, ya no se subieron todavía. Por eso estoy haciendo esta grabación alternativa. Vamos a ver
qué logro. Bueno, en el problema decía la cantidad de litros que consume una familia o una casa que tiene 2 habitantes. Teníamos este número promedio. ¿De dónde sale ese promedio? De medir el consumo en litros de todas las casas de la población que uno muestra, por ejemplo, casas de mi barrio, no San Largo, que tienen, o de mi edificio, que tienen 2 personas. Entonces, ¿qué voy a tener yo en estas mediciones? Voy a tener una que consume esto, una que consume esto, una que consume esto, una que consume esto, una esto y una esto. Si yo anotara las observaciones de mi estudio, agarrar todos los departamentos de mi edificio que tienen 2 personas y fijarme la del agua, cuánta consumo tiene el público por día, bueno, no sé si lo puedo hacer eso, tendría los puntitos rojos. Y eso no sería una función, porque para el número 2, que es el número de habitantes del momento, voy a tener todas estas observaciones rojas, que son las observaciones particulares. Ahora, si yo tomo el promedio negro, que es el promedio de esas, supongamos, entonces sí va a ser una función, porque al 2 le corresponde el promedio de todas las observaciones de toda la casa de dos personas que hay y en mi edificio. Entonces, muy buena opción. Dejo de compartir y seguimos por acá. ¿Cuál sería el dominio de esta función? No, las personas no. ¿Qué hay en el dominio de esta función? No. No los reales, no los litros, sí la cantidad de personas, más o menos, Florencia. Voy a tener, litro por persona tampoco. ¿Qué es el dominio? Es elementos del conjunto de partida. No. Luciano, no. Números mayores o iguales que 2, no. 2,7 puede ser. Voy a ir dando contraejemplos para lo que digo, no. ¿Puede el número ser 2,7? ¿3,1 raíz de 2? No. Entonces, ¿qué hay en el eje horizontal? O sea, si no puede estar 2,7 raíz de 2. La variable del dominio no es el número de litros. Sí, Luciano, bien. Son números naturales, pero también está el 0. O sea que podríamos decir que el conjunto, el dominio, es el 0 y números naturales, o los números positivos, los números enteros positivos más el 0. Ahora, sí, Marlene, tienen que ser números positivos. Números enteros sí, pero no todos, ¿no? Porque no hay casas con menos 3 habitantes. Entonces voy a tener desde 0, que es la casa que está vacía, hasta, no sé, ¿hasta cuándo? Hasta algún número que es el máximo número de personas que habitan en una casa en mi universo de muestreo, ¿no? Yo que estoy diciendo, supongamos que yo miro las casas de Bariloche. Bueno, si miro las casas particulares de Bariloche, voy a tener casas vacías, que son las que tienen 0, y voy a tener casas con, no sé, 25 habitantes o 38 habitantes. ¿Cuál va a ser el máximo de habitantes que hay? Bueno, va a haber una que sea la que más tiene de todos. ¿Qué hay en la imagen? ¿Qué hay en la imagen? No, la cantidad de personas en la casa está en el dominio, ¿no? Están los litros de agua consumidos en promedio en una casa con esa cantidad de habitantes. Personas no hay acá hay números. En el eje horizontal está ¿cuántas? Ahora voy a poner un dibujito. En el eje horizontal hay ¿cuántas personas hay en la casa? 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, hasta n personas, que sería el máximo que yo encuentro de personas en una casa. No hay infinito personas en una casa, no hay infinitas personas, listo. Se nos terminó el problema. Si pusiéramos a todo el mundo, todo el globo terráqueo, los 7.000 millones de personas que somos dentro de una casa,
igual es el máximo, porque la cantidad de personas es un número entero, no es infinito. Bueno, ¿qué hay en la imagen? O sea, ¿qué va en el eje vertical? En el eje vertical, exacto, son números reales positivos, que es cuántos litros de agua consume en promedio, se consumen en un promedio en una casa que tiene X habitantes. Entonces, el conjunto de imagen va a ser un intervalo que va desde X0, que es lo mínimo que se consume, hasta X1, que es lo máximo que se consume. Ese X0 podría ser 0, eventualmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el gráfico? Y acá voy a respondiendo un montón de preguntas o de afirmaciones que pusieron acá. En el eje horizontal, el número de personas, acá dice personas, pero hice mal, acá es el número de personas que habitan en una casa, ¿no? Y en el eje vertical, la cantidad de litros. Esto se mide en personas, es decir, personas acá es la unidad de medida. Una persona, dos personas, tres personas, 0 personas. Y la unidad de medida acá es el litro. Lo que dibujé acá, lo que escribí ahí, es la unidad de medida. ¿En qué se mide lo que está en el eje vertical? ¿En qué se mide lo que está en el eje horizontal? Luciana, me preguntás si sería una variable. Las dos son variables, ¿no? Porque yo lo que tengo... A ver, ahora voy a hablar un poquito de las variables en un ratito. Pero quiero mencionar una cosa que posiblemente ya la hayan escuchado, y la hayan escuchado, claro, ahí voy, la hayan escuchado en un contexto que me preocupa. Bueno, a veces en la matemática o en las clases de matemáticas se suele hablar de variable dependiente y de variable independiente. ¿Qué es la variable dependiente? La variable dependiente es una variable respuesta, es una variable resultado. Por ejemplo, cuando hicimos la función raíz de x menos 3, la variable dependiente es el resultado de la cuenta. Acá el resultado no existe cuenta acá, entonces acá la variable dependiente es el número de litros consumido en una casa que tiene X personas. Y la variable independiente es la variable que uno elige como se le da la gana. Por ejemplo, yo podría elegir mirar cuánta cantidad de litros consume una casa en promedio que tiene 4 personas. Entonces 4 es la variable independiente, pues yo elijo. En los estudios experimentales, la variable independiente es la variable que maneja el investigador, es decir, la variable que controla el investigador. Por ejemplo, que uno está midiendo la altura que tiene una planta de cultivo con la cantidad de nutrientes que uno le pone al suelo. Entonces, ¿cuál es la variable independiente ahí? La variable independiente es la cantidad de nutrientes que uno le pone al suelo, porque uno lo puede controlar. Uno controla la cantidad de nutrientes. Le pongo 0, le pongo 1, le pongo 2, le pongo 3. ¿Cuál es la variable? La variable dependiente es la variable de respuesta. Es que hizo la planta con esos nutrientes que yo le puse. Si le puse 0, le pasó tal cosa. Si le puse 1, le pasó 2, le pasó el tal otro. Si estoy midiendo la altura, la variable dependiente es la variable de respuesta en el experimento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de variables independientes y dependientes, depende del contexto. En el contexto de una fórmula, la variable independiente son los valores que puede tomar los valores que se pueden tomar en el dominio de la función. No, la variable independiente puede ser, es una variable, justamente. Si fuera fijo sería una constante, ¿no? La variable independiente se mueve en un rango. Por ejemplo, en este problema, la variable independiente es la cantidad de personas, entonces varía desde 0 hasta el máximo. Y la variable dependiente es un resultado de lo que uno está midiendo, en este caso el número de litros, que también es variable, porque varía según qué valor del dominio yo esté tomando, ¿no? Entonces, ¿cómo es este gráfico? A ver, ¿cómo es el dibujo de esta función? ¿Qué tengo que hacer ahí? Díctenme cómo hago el dibujo. Podríamos suponer que en una casa que tiene 0... A ver, Guillermo, ¿qué es lo que quiere decir con el plano 2? Podemos suponer que una casa que tiene habitantes no consume agua, ¿no? Entonces podríamos seguramente
¿Qué es decime qué es el plano 2? ¿Vos decís el primer cuadrante, te referís? No sé cómo se hace. Ah, sí, no puedo poner, Carla, eso, porque si pongo eso, se me deshabilita la pizarrita y no lo puedo usar más. Voy a volver a compartir la pantalla de mi pizarrita. Acá. Vamos a... Oh, que tengo... Probablemente vaya en crecimiento. Supongamos que acá voy a tener los litros y acá voy a tener el número de personas. Entonces, primer dato que tengo que decir, ¿cuál sería el número más bajo de personas que puedo dibujar? 0 personas, o sea que acá voy a necesitar dibujar como para 0 personas. Vamos a suponer que de 0 personas es 0 agua, ¿no? Acá, 0 litros. Después, ¿cuál número del dominio viene? Bien, no. ¿Qué es este 1? El conjunto, o sea, todas las casas que tienen en las que habita una persona. Esas casas donde habita una persona van a tener una cantidad de litros, supongamos eso, no sé qué es un número de litros. ¿Qué hay acá? Acá hay cuánto se consumen en las casas que tienen una persona. ¿Cuál es el punto que sigue? El 2. O sea, que acá no hay nada. No existe una casa con 1,7 personas. Entonces, el próximo punto del dominio es el 2, que tendrá una cantidad de litros promedio consumido por acá. El 2 igual a algo, no sé, ¿no? Este par ordenado tiene las coordenadas 2, acá, 2, y algo, que donde algo es de litros, que corresponde acá, de litros en promedio. ¿Por qué no? Alguien había dicho por ahí, ¿por qué no pintar, como dijo alguien por ahí? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Qué significaría esto? ¿Qué significaría tener un gráfico que sea así? Que sea todo eso. No solamente sería personas por la mitad, sino que aparte relaciona todos los valores de x y de y con x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. ¿No? O sea, está en este punto. No solamente están las personas partidas por la mitad, como dijo recién Alexia, sino que también están las personas calculadas con su raíz cuadrada y la cantidad de litros a todos les corresponde todo. Este gráfico que nosotros estamos haciendo acá, a ver si logro volver para atrás, este es un gráfico donde a cada elemento del dominio, no sé, Guillermo, colorearlo. Sí, lo que pasa es que la pregunta no es todo, o sea, la pregunta no es, a ver, Guillermo, voy a tu pregunta porque me parece que es importante. Si yo pinto todo esto cartesiano, este intervalo, que va desde 0 hasta algo, con este intervalo que va desde 0 hasta otro algo, qué sé yo. ¿Qué hay acá? Acá hay números reales. Acá voy a tener números como raíz de 2, números como 8, voy a tener números como raíz de 10, ¿no? Estos números no son números posibles para la cantidad de personas en una casa. Entonces, esto inhabilita lo que vos estás diciendo. Segundo, este rectángulo forma haciendo este producto cartesiano de este intervalo por este intervalo, lo que tiene es todos los pares ordenados posibles que se forman con estos números reales y estos números reales. Y eso no es lo que estamos queriendo representar. Nosotros queremos representar el punto que corresponde a la cantidad de litros consumidos en promedio por todas las casas de una persona. Eso es un solo punto en el plano, no es una región. ¿Qué es este otro punto? Es el punto
corresponde a la cantidad de litros promedio de todas las casas que tienen 2 personas. Entonces, de esta manera, el gráfico se transforma en esto, en una secuencia de puntos aislados en el plano que corresponden. Acá voy a tener el número de personas, 1, 2, 3, 4, qué sé yo, hasta el máximo de personas que puedo tener, y acá voy a tener una cantidad de litros. La imagen esta no son todos los números reales posibles, sino que van a ser estos que corresponden a estas imágenes. ¿Por qué no es así el gráfico? O sea, que claramente no es una región, pues si es una región no es una función. Pero ¿por qué no es así el gráfico? ¿Porque no sería una función? No. No sé si esa respuesta viene de antes o qué. Exactamente, porque la variable número de personas es una variable discreta, y ahí vamos ahora a lo que quiero, ahora voy a hablar sobre los tipos de variables. La variable discreta es una variable que puede tomar solo algunos valores, por ejemplo, números enteros, como es este caso. No hay nada exactamente, Julián, entre 0 y 1. No hay casas que tengan un número de habitantes entre 0 y 1. Hay de 0 y hay de 1, y hay de 2 y hay de 3. No hay nada en el medio. Otro problema distinto, queremos graficar o hacer un dibujo de la altura de una persona respecto del transcurso del tiempo, o sea, desde que nace hasta que se muere. Eso es lo que la mamá marca o el papá marca en el marco de la puerta, en las películas yankees. Eso yo no lo hice nunca. Eso. Bueno, ¿es una función esto? Sí, claro que es una función. ¿Por qué es una función? Porque en cada momento de la vida de uno tiene una altura, listo, no tiene 2, por más que quisiera a veces ser más alto, pero no. En cada instante de tiempo de su vida, uno tiene una altura exacta, más allá de nuestra capacidad de medir, ¿no? Bueno, entonces sí es una función. ¿Qué variables relaciona? Acá tenemos que pensar en la variable del eje horizontal y la variable en el eje vertical. ¿Cuáles las variables que relaciona? Altura y tiempo. Altura en el eje vertical, tiempo o edad en el eje horizontal. Exacto, el tiempo o la edad sería la variable independiente y, sí, Julián, y la altura sería la variable dependiente. Fíjense que acá uno lo que puede hacer es decir, bueno, voy a tomar la medida de la edad, la altura de mi niña ahora, que tiene 5 años, 17 meses, 12, 6 meses, 17 días, 3 horas, 2 minutos, 3 milisegundos, o sea, la variable tiempo es una variable continua. Y ahí voy a agarrar una altura y voy a tener la medida de la altura. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? La edad sería la variable. La pregunta es cuál es el dominio, ¿no? Que es cuáles son los valores que esa variable independiente puede tomar. No, las personas no son. Reales mayores que 0, vamos bien. No, porque yo en este momento no tengo una cantidad entera de años, tengo un montón, pero además tengo con decimales, o sea que enteros no son. ¿Reales mayores o iguales que 0? ¿Todos hasta el infinito? No, naturales no son. A ver, vamos a ver. Pues, ¿alguien cumple años hoy? Si alguien no cumple años hoy, su edad es una cantidad real, no es un número entero, porque uno ya pasó su cumpleaños y todavía no llegó el otro, o sea que anda entre medio, entre los 25 y los 26, pongamos, no está. No entendí lo que decís, Guillermo, acá números reales menores que 0 y 2.
No te entendí bien lo que querés decir. ¿Por qué menores que 2? Yo no entro en el gráfico. Va, ninguno de ustedes entra en el gráfico. Si ponemos menores que 2. Fíjense que estamos, voy a volver al enunciado. No, a ver, estamos hablando del dominio, ya te entendí dónde está tu problema. Estamos hablando de la altura de una persona, cualquiera de ustedes, la altura de una persona respecto del transcurso del tiempo. ¿Dónde empieza la medida? En el momento que la persona nace, que tiene 0. En el momento en que nació, tiene una medida. Listo, esa es la medida inicial. Y el valor inicial para la medida de la variable independiente es 0 años. O sea, el momento 0 es cuando nació. ¿Hasta dónde va a parar? ¿Hasta dónde puedo medir? Hasta que se me murió, ¿no? Entonces, el dominio va a ser un intervalo de tiempo que va desde 0 hasta algo. ¿Qué es este algo que está acá? Y bueno, es que yo hasta que dejé de medir, hasta que se me murió, hasta que se me escapó. Eso es el dominio, es el conjunto de valores que puede tomar la variable edad, que es la variable independiente, que es la variable de control, que es la variable que yo estoy eligiendo para medir. Yo puedo fijarme cuál es la altura de una persona entre 0 y el momento que se me dé la gana. Cuando me agarro cualquier valor de edad o de tiempo y me fijo qué altura tenía para ese valor de tiempo. ¿Cuál es el número? Y ahí sí, Guillermo, tiene que ver con algo de lo que vos decías. ¿Cuál es la imagen entonces? ¿Cuál es la imagen de esta variable, de esta función? ¿Cuál es el conjunto imagen de esta función? Acuérdense que es una persona, ¿no? Es este fulano o fulana. Exacto, de la altura más chica que tuvo hasta la altura más grande que tuvo, ¿no? Entonces, ojo, ojo, que una cosa es en qué estoy midiendo, cuál es la unidad de medida, y otra cosa es la variable. ¿Qué valores puede tomar la variable? Si estoy midiendo en centímetros, como puso Soledad, voy a tener desde un mínimo, que serán, supongamos, 40 centímetros, hasta, no sé, un máximo, que será, como dijo ahí Guillermo, 2 metros, o sea, 200 centímetros. Ese será el rango de la variable. Si estoy midiendo en metros, voy a tener de 0,4 a 2, no sé. La imagen es un conjunto de números reales. Ahora te contesto, Julieta. En la imagen es un conjunto de números reales que son todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente, que en este caso va a ser un intervalo que va desde un número hasta un número. ¿Qué son estos números? Es un intervalo de altura. ¿Cuál es este algo acá? Es la mínima altura que tuvo la persona. ¿Y cuál es este otro algo de acá? Es la máxima altura que tuvo una persona. Julieta me pregunta por qué el tiempo es la variable independiente, porque yo estoy midiendo la altura, o sea, la medida que yo estoy haciendo es la altura de la persona. ¿Cuándo la estoy midiendo? Y cuando se me da la gana. Yo elijo cuándo mido. Entonces mido cuando tiene 1 año, cuando tiene 3, cuando tiene 18, si lo agarro, y es exacto, ahí lo que dice Mariana, la altura cambia en función del tiempo. Entonces, lo que yo estoy manejando es en qué momento quiero medir. Y el resultado es la altura, que es una respuesta. O sea, la persona mide lo que mide en función de la edad que tiene, ¿no? A ver. Exactamente, Soledad, así es. Sí, uno podría pensar que es una variable de reacción, ponele. Igual, a ver, uno puede relacionar dos variables. Por ejemplo, ojalá fuera una variable así tan fácil, puedo poner los días en el eje horizontal y puedo poner el número que salió en la quiniela en el eje vertical, ¿no? Entonces voy a tener el día 1 salió el 14, el día 2 salió el 7, el día 3 salió el 18, el día 4 salió el 93. ¿Qué es lo que yo, cuál sería la reacción acá? El número que salió en la quiniela, en el bolillero, no sé ni cómo se hace eso. O
sea, no necesariamente hay una fórmula de cálculo, ¿no? Pero sí depende, el número que salió depende de qué días me fijé. La altura de la persona depende de qué edad tiene. ¿Qué hicimos antes? La cantidad de litros de agua consumida por día, en promedio, depende de la cantidad de personas que tiene la casa. ¿Cómo va a ser este gráfico? En cambio, si ustedes me tienen que dictar este gráfico. Arranca de por acá, ¿no? Del 0 algo, que es la medida de la persona cuando nació. Nace, el médico dice, es una nena, mide 53 centímetros. Listo. ¿Está todo bien, señora? Perfecto, va a ser un trazo continuo. ¿Y por qué va a ser un trazo? O sea, ¿cómo va a ser este gráfico? Va a ser una cosa así, más o menos, ¿no? Uno empieza a crecer rápido, acá llegará, no sé, la adolescencia, y después uno se aplana, y eventualmente baja. Después, cuando uno se pone viejo, baja. ¿Por qué este gráfico no es así? Exacto, porque la edad es una variable continua, pues el tiempo varía continuamente. Ahora voy a hablar con más detalle de esas categorías de variables. Entonces, acá, como les dije, ninguno de ustedes, a menos que hoy sea su cumpleaños y sea exactamente la hora que nacieron, tiene una cantidad entera de años. Todos tenemos una cantidad entera de años más un poquito, que es una fracción del año, qué sé yo, cuánto le toca a cada uno. Es decir, que uno, entre que nació y se murió, lo podemos medir en cualquier momento del tiempo, cualquier valor. Acá hay, bueno, después voy a hablar de eso. Cualquier valor del tiempo entre que nació y se murió, en cualquier momento lo podemos medir. Entonces eso hace que el trazo, o sea, que exista un punto por acá, por entre medio, por acá hay infinitos puntos, que son la infinita medida que tuvo entre esta medida y esta medida. Una cosa es, y lo voy a decir ahora y lo voy a decir después, porque si no después me voy a olvidar, una cosa es la medida y otra cosa es nuestra capacidad de medir. Porque, por ejemplo, uno agarra el centímetro de cómo medía el niño con la regla y agarra el centímetro de la costurera. Exacto, los números del tiempo son reales y los de la altura también. Y a eso voy con la capacidad de medir. ¿Hasta qué nivel de precisión podemos medir? Y el ser humano tiene capacidad de medir hasta altísimos niveles de precisión, pero en un punto se le termina el instrumento. Pero no es que no existen medidas entre estas dos medidas, no sé, un nanómetro, supongamos que sea, no sé ni cómo se llama, para medir medidas hiper chiquititas. Llega un punto donde el instrumento micrómetro, bueno, el instrumento de medida, si yo tengo el centímetro de la costurera, o el del ¿cómo se llama? El de carpintero, mi nivel de precisión debe estar en el orden de 1 centímetro, medio centímetro, y después lo puedo medir más, pero no es que no existe la medida, es que yo no la puedo medir. Justamente, esta función relaciona dos variables reales, porque el tiempo es una variable continua y la altura es una variable continua. Que uno no pueda medir, mirá, no sabía que existía eso, pero bueno, lo más chiquitito que existe, uno puede tomar dos medidas consecutivas en el medio e infinitas, más allá de que nosotras no podamos medir. Bueno, el próximo problema es un problema de la prehistoria. Mira vos. Suponete que haya, bueno, este picómetro para medir átomos, el picómetro debe dar 1 o 2, que será la medida entre 1 y 2, ¿no? Y entre 1 y 2 hay infinitos valores posibles, más allá de que no exista la posibilidad de fraccionar eso en la práctica, quiero decir. Una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. Uno en la práctica puede medir hasta tal nivel de precisión. En la teoría podría medir infinito el nivel de precisión. No tenemos la herramienta. Vamos a este problema de la época de los dinosaurios. Yo no sé si ustedes habrán logrado, se acuerdan haber visto alguna vez un coso de esto, que era un coso para llamar por teléfono. Uno metía una ficha ahí, acá hay una ranura, uno metía esa ficha,
Y ahora vemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, este problema tiene estas características. Yo, como esto no existe más, los precios los inventé. Esa fichita tenía una duración de 2 minutos y te cuesta 20 pesos, supongamos. A partir del minuto número 2, uno tiene que seguir agregando fichas, pero ahora las fichas son más caras. No, más baratas. Los segundos 2 minutos cuestan 10, los terceros 2 minutos cuestan 10, los cuartos 2 minutos, bueno, 10. Bueno, tenemos este problema de la prehistoria, entonces vamos a ver, yo no sé si existen estos ya. Nunca, no los vi más, nunca, jamás. Bueno, yo creo que los celulares mataron las cabinas telefónicas. Mirá, yo la verdad no he visto, pero bueno, en Google están. Esto es una función. A ver, la pregunta era un gráfico, sí, de la función costo en función del tiempo de duración de la llamada. Sí, es una función porque lo que estamos pidiendo es que sea una función. La vamos a llamar CDT. Volviendo a la notación, ¿qué dice acá? Es el costo de la llamada en función de la duración de la llamada, la función tiempo. Entonces, ¿qué variable relaciona el costo con la duración de la llamada? O sea, ¿cuánto me cuesta la llamada con su duración? ¿Cuál será el dominio de esta función? Bueno, qué optimista. Bueno, sí, de 0 a infinito podría ser, pero tenés que ser muy optimistas. ¿Por qué naturales? A ver, Catalina, ¿cuánto puede durar una llamada? O sea, lo que hay en el eje horizontal es cuánto dura la llamada. El costo de la llamada depende de cuánto duró. ¿Cuánto es lo mínimo que puede durar una llamada? Mínimo 0, perfecto. La llamada, lo mínimo que uno marca, pi, 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 nadie atiende, corta, listo, la llamada dura 0. ¿Cuál es el máximo que puede durar la llamada? Podemos ser optimistas, como dijo recién, no me acuerdo quién, infinito. O una cantidad máxima que, bueno, cuando se terminó el universo, listo, ahí terminó la llamada. Entonces el dominio puede ser una cosa del estilo, desde 0 hasta una cantidad de tiempo máxima, o, como dijimos recién, en el caso del optimismo, desde 0 hasta más infinito. ¿Cuál es la imagen? Sí, bueno, supongamos que duran para siempre las monedas. ¿Cuál sería la imagen de esta función? ¿Cuánto puede costar una llamada? Sería la pregunta. La imagen está constituida por todos los valores, de todos los números, que son costo de llamada. A ver, ahí Mariana dice números naturales el 0 y el 0. El 0 sí, pero una llamada puede costar 2. Desde 0 hasta infinito, no. Desde 20 hasta infinito, no. Y sí, que depende del tiempo, sí. 20 puede costar, puede costar 0, sí. Puede costar 10, no, 10 no. No hay ninguna, no existe. ¿Quieren que les vuelva a mostrar las condiciones del problema? El problema era, lo digo, los primeros 2 minutos cuesta 20 y después cada fracción de 2 minutos cuesta 10 más adicionales. Entonces, 10 no puede costar, o sea, la primera cuesta 20. O sea, te atendieron, cagaste, cuesta 20. No importa cuánto dure la llamada. Entonces, 0, 20, 30, 40, siguiente, bien, Rodrigo, está bien, muy bien. Entonces, el dominio va a ser 0, fíjense, quiero mencionar una cosa de notación acá. Acá donde escribí dominio, escribí un intervalo. Y acá donde escribo imagen, escribo encerradito entre llaves. ¿Qué diferencia estas dos cosas? Cuando pongo un intervalo, los valores de la variable pueden tomar todos los números reales que están ahí adentro, incluso cuando pongo desde 0 hasta más infinito. O sea, esto es, empieza la llamada y puede durar infinito, pero puede durar cualquier cosa entre 0 y el infinito.
En cambio, en la imagen, acá escribí los números entre llaves. ¿Qué quiere decir este número entre llaves? Es un conjunto que está formado solo por estos números, por el 0, el 20, el 30, el 40 y así siguiendo, ¿no? Entonces, con estos datos, ¿cómo es este gráfico? Sabemos una cosa, que si la llamada no se realiza, o sea, si no te atienden, si la llamada dura 0, el costo es 0. Entonces hay un puntito acá, ¿no? Ahora, me atienden. No, no es lineal. Lineal es una recta, ¿no? Lineal quiere decir una recta. Entonces, ¿cómo es este dibujo? Acá hay un puntito en el 0, 0 sin duda. Me atienden. ¿Cuánto me cuesta la llamada? 20. ¿Me atiende? Me cuesta 20. Me equivoqué. El número era equivocado, duró 7 segundos. Hola, ¿está José? No, acá no vive ningún José, corté. 20 segundos, me cuesta 20. Pero, en cambio, llamo y pregunto por José y me dice, sí, espero tu momento que viene, y tarda José en venir. ¿Cuánto me cuesta la llamada si está José o si no está José en el transcurso de los 2 primeros minutos? Bien, Julián. Cuesta 20 pesos, cuesta lo mismo, no importa lo que dure, ¿hasta cuándo? Dura lo mismo hasta que se cumplieron los 2 minutos y ahí, ¡paf!, te cobra 10 pesos más y entonces ahí vale 30 por los próximos 2 minutos. ¿Cómo es el gráfico entonces? ¿Es una recta? ¿Son puntitos? No, no son puntitos. Dibujemos. Me voy a venir para acá, me voy a salir a la pizarrita. De vuelta. Algo así, Marlene, vamos a ver. Acá voy a dibujar en el eje vertical el costo y en el eje horizontal el tiempo. Dijimos que si la llamada vale 0, o sea, si la llamada no dura nada, el costo es 0, o sea, ese punto lo tenemos. Ahora, desde 0 hasta 2, la llamada vale lo mismo. ¿Qué significa que la llamada vale lo mismo? No sé qué es una recta condicional. ¿Cómo dibujo que para todos estos puntos de acá, todos estos puntos que están en este intervalo, la imagen es la misma? El costo es el mismo. ¿Cuánto vale? A ver, voy a reformular la pregunta. ¿Cuánto vale la llamada para este valor de acá de duración de la llamada? Estoy compartiendo la pizarra. ¿No la ves, Soledad? ¿La ves la pizarrita? Ah. Bueno. Bueno, entonces voy. Listo. Dejo de compartir. Esto anda como quiere. Bueno. Voy acá a intentar hacerlo con el botoncito rojo. Acá el 0, 0, 0, es el valor de la llamada si la llamada dura 0. Si dura 0, costo 0. ¿Cuánto vale desde acá hasta acá la llamada? Supongamos que esta unidad que dibujé acá es 1 minuto, ¿no? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Acá adentro, supongamos que duró 45 segundos la llamada. ¿Cuánto cuesta? 20. ¿Y si costó 50 segundos? Si duró 50, 20. O sea, todo vale 20. ¿Hasta cuándo vale 20? Entonces, ¿cómo es el dibujo de una función que para todos los valores de la variable vale lo mismo? Exacto. Es paralela al eje X. Es una rectita, no es una recta, es un segmentito que va desde 0 hasta 2 por 20. O sea, por acá. 20 acá. No sé dónde está el 20. ¿Qué pasa cuando se cumplieron los 2 minutos?
¿Qué pasa con lo que tengo que pagar cuando se cumplieron los 2 minutos? Vale 30, salta a 30, salta. ¿Te cobran 10 más? Sí, te cobran 10 más, no te cobran lo del medio, no te cobran 21, 22, 23, 24, te cobran 30. Entonces, el gráfico es una función creciente, sin duda, pero crece en forma escalonada. O sea, ¿qué quiero dibujar acá? El puntito negro significa la imagen está acá, el puntito blanco significa la imagen no está acá. Esto es, la llamada dura 0, el costo es 0. En el momento que levantaron el tubo del otro lado o apretaron el cosito del teléfono del otro lado, en ese milisegundo, la llamada ya cuesta 20. Y cuesta 20 para todos los valores reales del tiempo, reales quiero decir números reales del tiempo, que están entre 0, sin 0, porque el 0 vale 0, y 2. Si uno tiene la habilidad de cortar justo en el minuto 2, la llamada costó 20. O si no pones otra moneda, en aquella época de la moneda, la llamada costó 20. Ahora, donde pasó un milisegundo del minuto 2, la llamada cuesta 30. ¿Hasta cuándo? Hasta 4. Los puntos blancos, con los puntos blancos quiero referirme a que la imagen, a ver, la imagen de este punto, del punto 2, tiene que estar en un solo lado para que sea una función, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen del punto 2? Es esta. Pero inmediatamente a continuación del punto 2 arranca de acá la función. Entonces el punto blanco indica la imagen no está acá, y el punto negro indica la imagen sí está acá. Entonces, el resultado del gráfico de esto es un gráfico de una función escalonada, donde son todos segmentos horizontales para los cuales, que representan un valor constante de la función para todo un intervalo del dominio. A ver, las preguntas. Bueno, si me quieren preguntar algo, me escriben. Bueno, después, fíjense con cuidado por qué el gráfico este es así. ¿Qué significaría que, a ver, la pregunta del millón es, ¿por qué no es así? ¿Por qué no es así el gráfico? Mm, no entiendo lo que quieres decir, Soledad. A ver, Mariana. Sí, es lo que dice Florencia. A ver, la respuesta es porque la llamada no solamente dura una cantidad entera de minutos, dura cualquier cosa. Los valores de la duración de la llamada, que es lo que hay en el eje horizontal, son cualquier número real. No, no es esa la respuesta, Guillermo. ¿Por qué no es esta el dibujo? Porque puede haber una llamada por acá que tenga una duración por acá. Uno puede llamar 3 minutos 17 segundos. Uno puede llamar 8 minutos 14 segundos. Uno puede llamar, la duración de una llamada es un número real. La variable tiempo es una variable continua. Entonces, todos los números reales tienen que tener su imagen. Porque este gráfico representaría el dibujo de una llamada que solamente puede durar 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Pero la realidad es que la llamada puede durar cualquier cosa. Entonces, en el eje horizontal hay una variable continua y todos los números tienen que tener imagen. ¿Por qué no es así? Siendo que acá el dibujo corresponde a una duración de la llamada que es una variable continua. ¿Por qué no es así el dibujo? ¿Por qué son escalones y no es esto?
No solamente porque el costo se mantiene durante 2 minutos, sino porque los valores de la llamada no son cualquier cosa. La llamada no vale cualquier cosa. La llamada no puede costar 20,32579. La llamada cuenta 20, 30, 40, 50, 60. Es decir, que el conjunto imagen está constituido por una variable discreta. Y ahora voy a hablar de eso en un ratito. Sí, claro que pueden tener una clase de consulta, se la piden a Gabriela o a Fabián. Claro, 21 no es una imagen, no. Y raíz de 2 tampoco. Entonces, el gráfico para esta función es una función escalonada. Voy a hablar un cachito de eso ahora. Tarea para el hogar, difícil tarea, encontrar una fórmula para calcular el costo de la llamada según la duración. Con estas condiciones, ¿no? Se las dejo para pensar. Voy a hablar un cachito de la calidad de las variables, pero vamos a hablar de cómo son las variables y después de qué consecuencias gráficas tiene la calidad de la variable en el dibujo de la función. Normalmente las variables se dividen en dos grandes grupos. Las que se llaman variables cualitativas, que se refieren a la calidad, a una calidad o a un atributo cualitativo, que responden al cómo más que al cuánto, y las variables cuantitativas que miden una cantidad. Por ejemplo, las variables cualitativas podría ser el punto cardinal, el que está ubicado o para cuál apunta, no supongamos que yo una cueva. Entonces yo digo, bueno, esta cueva apunta para el norte, esta para el sur, esta para el este, para el oeste. La variable cualitativa acá es la orientación. La orientación puede tener estos 4 valores, y esa es una variable cualitativa. La variable cuantitativa podría ser a qué altura del nivel del mar se encuentra la cueva. Entonces uno podría tener una altura que es un número real, es una cantidad, uno mide una cantidad. Las variables cualitativas, a su vez, se dividen en ordinales y nominales. Ordinales quiere decir que son cualitativas, pero que a la vez tienen un orden metidito ahí adentro. Por ejemplo, un rango de edad. O sea, podemos decir, vamos a dividir la población que estoy estudiando en rangos de a 10 años, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Entonces, a un individuo de la población lo agarro y le asigno un valor de esa variable, que está en el rango 3 de edad. Pero como es un rango de edad, los que están en el rango 3 son más viejos que los que están en el rango 2 y esos son más viejos que los que están en el rango 1. Es decir, que hay un orden implícito en el valor de la variable. Y las que son nominales, por ejemplo, son el caso de presencia-ausencia, el punto cardinal, o sea que no hay un orden. O sea, no es sur más chico que norte, no hay nada, es lo mismo. No hace una referencia a un ordenamiento dentro del valor de la variable. Y las variables cuantitativas que miden cantidades pueden ser discretas o continuas. Discretas serían como el caso del costo de la llamada recién. El costo de la llamada puede ser 0, 20, 30, 40, 50, que si yo, es una cantidad discreta, no puede valer nada en el medio. Número de crías de una hembra de una especie, el número de visitas de un polinizador a una flor. Esa es una variable discreta, porque la cantidad es una cantidad, pero no puede valer 1,8. Vale 1, vale 2, vale 3. Y las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar todos los números reales posibles, más allá de nuestra capacidad de medir, en un rango. Por ejemplo, temperatura, tiempo, velocidad, esas. Entonces, les voy a mencionar un problema. Supongamos que tenemos este problema, que lo que se quiere hacer en este río, es un río eso, es hacer un estudio sobre las características de la vegetación. Entonces, para hacer eso, lo que los investigadores hacen es dividir, el río tiene 1 kilómetro de largo, lo parten en segmentos de a 100 metros. Y en esos segmentos de a 100 metros miden cosas. Por ejemplo, miren presencia-ausencia de una especie, que son las medidas que se usan típicamente para hacer estudios de vegetación, las que voy a mencionar ahora, ¿no? Bueno, presencia-ausencia de esta especie. ¿Qué tipo de variable es y cuáles son los valores posibles de esta variable?
respecto de la clasificación que hice recién. Si es cuantitativa o cualitativa, y si es discreta, continua, ordinal y nominal. Eran las que habíamos mencionado. No es cuantitativa esta, ¿eh? Es discreta, sí, claro, pero no es cuantitativa, porque acá, ¿qué es la presencia-ausencia? ¿Hay? No hay. Esa es la presencia-ausencia. Por ejemplo, es una variable cualitativa, sí, perfectamente. Es una variable cualitativa y los valores que puede tomar son, normalmente se pone 1 y 0, si uno hay o no hay, puedo poner sí, no, hay, no hay. O sea, ¿qué hago acá? Camino el río desde acá hasta acá y en cada segmento me fijo si hay o no hay. Es una variable cualitativa porque se refiere a una propiedad del lugar. ¿Tiene o no tiene? No se refiere a una cantidad. Acá dice hay o no hay. Bueno, la que sigue. Abundancia. La abundancia es el número de observaciones en cada segmento. O sea, yo supongamos que estoy midiendo, no sé, Arrayanes en la orilla de este río. Entonces acá conté 7 arrayanes, acá 4, acá 0, acá 12, acá qué sé yo. ¿Es cuantitativa o cualitativa? Es cuantitativa, porque estoy contando cuántos hay. La pregunta es cuántos, ¿no? Entonces estoy contando cuántos hay. ¿Cuáles son los valores posibles de esta variable? Abundancia. Bueno, lo digo yo. Desde 0, si no hay, 1, 2, 3, 4, porque estoy contando organismos, o sea, estoy contando árboles, estoy contando piedras, no sé, estoy contando. Y estos valores, entonces cuando cada objeto que yo agrego es una unidad más. Entonces los valores son posibles, son 0, 1, 2, n. ¿Estamos? Entonces acá tenemos un ejemplo de una variable cualitativa y un ejemplo de una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué es discreta? Porque no puede haber 1,7 individuos. Hay 1, hay 2 o hay 3. O ninguno. Bueno. Estas son ya variables que uno calcula en función de las observaciones que tuvo. La densidad es la abundancia de la planta o de lo que sea que esté midiendo, supongamos que sea una planta porque me va a salir planta todas las veces. La abundancia de organismos de esta especie que yo encuentro en cada segmento respecto a la longitud del segmento. ¿Qué es la densidad? La densidad es, por ejemplo, si uno habla de densidad poblacional, está hablando de la cantidad de personas por kilómetro cuadrado, es decir, es una medida relativa de la abundancia respecto de una unidad de longitud o una unidad de superficie. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Cuantitativa o cualitativa? Una cosa es cuantitativa. Una cosa importante para saber esto es si se pueden comparar. Si se pueden comparar en cuanto al orden, ¿no? Bueno, sí, podría ser cuantitativa, cualitativa y ordinal. Pero esta es cuantitativa, porque la densidad me mide una cantidad de individuos respecto de una unidad de superficie, longitud, de lo que sea. En este caso, longitud. ¿No? Voy a tener que vale desde 0, cuando no hay, hasta el número de individuos que observé sobre 1000, que es, me equivoqué, acá es sobre 100, ¿no? Que es la longitud del, es lo mismo, la longitud de la transecta, la longitud del segmento. Abundancia relativa es otra medida de la vegetación, que es cuánto hay en este segmento respecto de la totalidad del sitio de muestreo. Esta variable no tiene unidad. Es una variable cuantitativa y es una variable continua, porque tiene, ahora voy a hablar de lo de continuidad, los valores que tomas es un cociente, ¿no? En este segmento hay 25 organismos dividido 1543 que observé en total. Esa fracción es un número racional también, porque los números racionales son los que se obtienen de la división de los números enteros. Entonces, es un número que va entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? 0 cuando no observé nada y 1 cuando el total de lo que observé en ese segmento coincide con el total de lo que observé en la transecta total. Y por último,
voy a mencionar esta variable, que uno puede elegir una variable que se suele llamar variable proxy, que es una variable que uno utiliza como una medida indirecta para medir otra cosa. Entonces, voy a usar el pH del suelo para medir cuestiones relativas a la disponibilidad de nutrientes, porque es difícil de medir la disponibilidad de nutrientes, entonces mido el pH, que lo hago con una cosita, con un pHímetro, mido el pH y eso me dice, este valor de pH indica que hay tanta disponibilidad de nutrientes y entonces eso es bueno o malo para el crecimiento de la planta. Es una variable cuantitativa y es una variable que puede tomar todos los números reales entre 0 y 14, más allá de nuestra capacidad de medir. Estas variables que toman números racionales, por ejemplo esta o esta, que son cocientes de valores, por ejemplo acá tenemos el número de observaciones respecto de la longitud de la transecta, acá tenemos el número de observaciones particular respecto del número de observaciones total, son variables que si bien toman números racionales, son tratadas como variables continuas, porque uno ya sabemos que no voy a tener raíz de 2 de abundancia relativa, pero no importa, lo puedo tratar como si fuera una función, como una variable continua. Entonces quiero pensar un poquito en cómo son los gráficos de estas variables respecto de, o sea, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener, para la variable presencia-ausencia, voy a tener en cada segmento un 0 o un 1 según si hay o no hay, ¿no? Voy a poner un 1 si hay y un 0 si no hay. La variable abundancia, voy a tener un 0 si no hay y un número entero, que es la cantidad de veces que observé lo que estoy mirando, lo que estoy midiendo. La densidad, voy a tener 0 si no hay, y un número decimal, que es la cantidad de veces que observé sobre la longitud del segmento, o de la longitud de la transecta, no importa. La variable abundancia relativa, voy a tener 0 si no hay, o un número decimal, que es el cociente entre el observado y el total. Y el pH, bueno, lo mismo de lo que ya dije, la medida de esta medida de acidez del suelo, acidez, alcalinidad del suelo, que es un indicador de la disponibilidad de nutrientes que va entre 0 y 14. Entonces voy a tener, después del estudio, una tablita así, donde voy a tener cada segmento, que son un rango de metros, y tiene asignado un valor de la variable. ¿Qué quiere decir este 1 acá? Quiere decir que en el segundo segmento, que va de los 100 metros a los 200, hay lo que estoy midiendo. ¿Y qué quiere decir este 0 acá? Que en el primer segmento, que va de 0 hasta 100 metros, no hay lo que estoy midiendo. ¿Qué quiere decir este 0,01 acá? Que la densidad en todo el segmento es 0,01, o sea, hay un organismo cada 100 metros. Pero este valor está asignado a todo el segmento. Entonces, ¿cómo serán los gráficos, por ejemplo, para presencia-ausencia? ¿Cuál es el gráfico que corresponde? Si 1 es el primer segmento, 2 el segundo segmento, 3 el tercer segmento, ¿cómo es el gráfico que corresponde a esta observación? ¿Cómo es el gráfico? ¿Hay alguien ahí? Me quedé hablando sola. No, bien, María está. Bueno, están mudos. Bueno, y entonces, pensando, bueno, dale, ¿cómo será el gráfico que corresponde a esta observación? Que es lo que yo estoy graficando acá, es presencia-ausencia, y acá tengo la localización. La localización es el número de segmento en el que yo partí el área de estudio. No, lineal no es. A ver. Vamos a ver. ¿Escalonados no son como en un ejemplo de recién, de hace un segundo? Podría ser escalonado, bien, Julián. O podrían ser puntos. A ver. Podría ser esto, que es al sitio 1 le corresponde 0, al sitio 2 le corresponde 1, al sitio 3 1, y así es, menos al décimo que le corresponde 0. Esta es una posibilidad si yo considero los sitios como unidades discretas. Yo digo sitio 1, tanto, sitio 2, tanto, sitio 3, tanto. Pero
Pero también podría ser, como dijo recién Julián, un dibujito como acá. Son 2 escalones, o un escalón. Es de 0 a 1, que es el primer segmento, que son los primeros 100 metros, no hay. De 1 a 9, que son los siguientes 800 metros, del metro 100 al metro 900, sí hay. Y del metro 900 al metro 1000, que está el último cachito, no hay. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Es cómo estoy considerando la variable independiente. Si la variable independiente es discreta, y yo lo que tengo es sitio 1 tanto, sitio 2 tanto, sitio 3 tanto, corresponde al primer gráfico. Si estoy pensando la variable independiente como la distancia que separa del inicio del sitio de muestreo al final del sitio de muestreo y partido en cachito de a 100, voy a tener un gráfico como el segundo. Vamos al que sigue. Abundancia. Abundancia es cuántos hay acá, ¿no? Cuántos hay en cada segmento. Con la misma salvedad de recién, yo puedo tener los sitios de muestreo como una variable discreta o los sitios de muestreo como segmentitos que son continuos, que lo que voy a hacer es a todo el cachito que va entre 0 y 1 le asigno un valor, a todo el cachito que entre 1 y 2 el valor, y eso va a depender si son escalones o son puntitos. ¿Cómo sería el caso de la abundancia? Voy a tener este dibujito, el sitio 1 tiene 0, el sitio 2 tiene no sé cuánto, 1, el sitio 3 tiene 5, el sitio 4 tiene 7, y así. O, como dijo Julián recién, estos escaloncitos, que es a todo el sitio. Esto no significa que en el metro 1,1 hay, no sé, no veo nada del dibujito, pero bueno, acá me voy a venir acá que veo mejor, entre 3 y 4. Esto no significa que al 3,1 le corresponde, en el sitio 3,1 hay 7 individuos observados, y en el 3,2 hay 7, y en el 3,3 hay 7, en el 3,4 hay 7, sino que en ese segmento, entre los 300 y los 400 metros, en promedio hay 7 organismos. Entonces, por eso a todos les corresponde 7. Bueno, después miran el pH, miran ustedes, lo mismo esto, y quiero hablar un ratito, que ya nos quedan unos pocos minutos, sobre las consecuencias gráficas de los tipos de variable. Uno, para dibujar una función, tiene que tener presente la calidad de la variable. ¿Qué tipo de variable es? Si es una variable, nosotros vamos a trabajar normalmente con variables numéricas, como hicimos en el ejemplo de los litros, en el ejemplo de los litros de la casa, de acuerdo a la cantidad de personas, de la llamada telefónica y de la altura respecto de la edad. Entonces, tenemos, en el caso del consumo de agua, tenemos una variable discreta en el eje horizontal y una variable continua en el eje vertical. ¿Cuál es la consecuencia gráfica de relacionar estas dos cosas? Es que el gráfico está constituido por puntos. ¿Por qué está constituido por puntos? Porque las imágenes solamente se dibujan para los elementos del dominio, y si los elementos del dominio son números enteros, incluyendo el 0, entonces solamente los enteros van a tener imagen. No importa cuál es la imagen, si la imagen puede valer cualquier cosa, pero en el dominio no puede valer cualquier cosa. En el dominio voy a tener 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, hasta toda la humanidad metida en una casa, ¿no? Entonces, el dibujo de una función que tiene como variable independiente una variable discreta, es decir, una variable que toma algunos valores y no todos, es un gráfico de puntos, más allá de que la variable dependiente sea una variable continua. Si la variable independiente, como es el caso de la edad, la altura respecto de la edad, donde la edad es una variable continua, como la variable edad es una variable continua, si la variable dependiente también es continua, el dibujo es un trazo continuo. Puede tener interrupciones, pero a ver, ¿qué quiere decir esto? Que a cualquier valor de edad puedo asignarle cualquier valor de altura en un rango, que es diferente de lo que pasa con la de la llamada telefónica. La de la llamada telefónica tenemos una variable continua en el eje horizontal, o sea, la llamada puede durar cualquier cosa, como dijimos hoy, entre 0 y el infinito, pero el costo no puede ser cualquier cosa.
El costo de la variable, el costo de la llamada es un número tomado de un conjunto discreto, que es, ¿cuánto puede costarte la llamada? ¿Y cuánta plata llevo para la llamada? Y 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y lo que quieras. Pero esos números no pueden valer otra cosa. ¿La llamada puede costar 1,8? No. ¿La llamada puede costar raíz de 7? No. Entonces, el tipo de gráfico que produce la relación entre una variable independiente continua y una variable dependiente discreta es un gráfico de escalones. Entonces, cuando uno grafica cosas, tiene que tener presente el tipo de gráfico que produce las relaciones entre esas variables. Bueno, hasta acá hablamos sobre tipos de grados y relaciones y características de los gráficos relacionadas con características de las variables. Voy a definir algunas cositas más y vamos a terminar, algunas generalidades de los gráficos. Vamos a terminar por hoy. Para los que están, aviso, por si no estuvieron al principio, va a haber clase el jueves va a haber teórica el jueves a las 11 y voy a empezar con la teoría de lógica, porque entre las 3 últimas clases que no pudimos arrancar en horario, perdimos un montón de tiempo y vamos medio atrasaditos. Así que el jueves voy a dar, y mañana es feriado, entonces el jueves voy a empezar con la teoría de lógica, que voy a terminar la semana que viene, probablemente el lunes. Bueno, voy a dar algunas definiciones. A ver, Sofía. La clase del jueves es en el horario que está previsto para la materia. ¿Se acuerdan que cuando empezamos les mencioné que íbamos a tener clase todos los días de lunes a viernes de 11 a 1? Normalmente lunes y viernes práctico, martes y miércoles teórico. Como mañana es feriado, voy a usar el jueves para teórico. Si necesitan alguna clase de consulta extra a la clase práctica del lunes, pueden hablar con Fabián o Gabriela. No se olviden que están disponibles los TAP también, que no me acuerdo qué horarios son, eso le pueden preguntar a Gabriela y ahí pueden preguntar lo que se les dé la gana, de la materia que se les dé la gana. El horario de matemáticas se lo preguntan a Gabriela. Bueno, vamos a definir cosas que ya dijimos, pero lo voy a definir formalmente. Los ceros o raíces de una función están constituidos, es un conjunto que está constituido por todos los valores del dominio donde la función tiene imagen cero. Es decir, los puntos de intersección de la recta, de la curva con el eje horizontal. Normalmente son puntos, son este y este. Y acá están mencionados todos. Vamos a definir conjunto de positividad al subconjunto del dominio, que eventualmente puede coincidir con todo el dominio, para los cuales, el conjunto de puntos del dominio, para los cuales la imagen de la función es positiva. Gráficamente son los puntos donde la función está dibujada por arriba del eje X. En este dibujo, los intervalos de positividad son estos segmentitos de acá, son del 0 hasta el 12, del 28 hasta el 40, del 52 hasta el 68 y del 80 hasta el 92. Fíjense, no sé si tendrán todos presente, esto sí se dio en la teórica en el ingreso. En la notación de intervalos, anotamos entre paréntesis el conjunto de puntos que están encerrados entre el primer número y el segundo número sin incluir las fronteras. Y con corchetes, el conjunto de puntos que están entre dos valores, incluyendo los bordecitos. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que esta función es positiva entre 0 y 12, pero no en 0 y no en 12. Es 0 entre 28 y 40, pero no en 28 y no en 40. ¿Por qué no en 12, en 0, en 28, en 40, etcétera? Porque en estos puntos, 0, 12, 28, 40, etcétera, la función vale 0 y el conjunto de positividad de la función es estrictamente mayor que 0. A ver a quién se le ocurre una función para la cual el conjunto de positividad coincida con su dominio. ¿Cómo sería gráficamente? Y si alguien se anima a decir una fórmula.
Repito la pregunta. Bueno, la pregunta es, decir una función donde el conjunto de positividad, que sería el conjunto de valores del dominio para el cual la función es positiva, es decir, que está dibujada arriba del eje X, coincida con su dominio, es decir, que la función sea siempre positiva. Fórmula o dibujito, ¿cómo lo dibujaría? Que es más fácil. ¿Cómo dibujaría una función cuyo conjunto de positividad sea todo el dominio? Bien, por ahí va, Julián. O sea, queremos una función que las imágenes sean siempre positivas. Positivas quiere decir positivas, mayores estrictamente que cero. Por ejemplo, ubicada va sin H. Y no necesariamente el primer cuadrante, ¿no? Puede ser, supongamos una función que esté definida en todos los reales, en todos los reales, y que sea positiva en todos los reales. Más o menos x cuadrado. X cuadrado tiene un problema. ¿Cuál es el problema de x cuadrado? Sí, podría ser tiempo y temperatura arrancando de una temperatura más grande que cero, ¿no? ¿Cómo sería el dibujo, Valentín, de la función que vos estás imaginándote? ¿Dónde estaría el dibujo de la función que te estás imaginando? Dos preguntas tengo, la de Valentín y Mariana, ¿por qué no x cuadrado? Es casi x cuadrado, pero no. Sí, la variable, la temperatura puede ser negativa, sí, bueno. Una función exponencial, bien, Luciano. ¿Qué le pasa a x cuadrado? ¿Cómo es el dibujo de x cuadrado? La función exponencial, sí. Es sí. Lo que x cuadrado es casi, pero no. ¿X cuadrado es siempre positiva? Ahí está. El x cuadrado toca el cero. O sea, no me sirve porque el x cuadrado es cero, tiene una raíz. Muy bien, 10. Entonces, ¿cómo sería una función que no tenga una raíz? Que sea positiva siempre. Agarrar x cuadrado y modificarla un cachito. X más 1, no, porque x más 1 es una recta que se pasa para abajo del eje, ¿no? X más 1 es una recta que hace así, corta en 1 y pasa por acá abajo del eje en menos 1. Pero la podemos arreglar. La podemos elevar al cuadrado, Soledad. Si la elevamos al cuadrado, está maravilloso. X más 1 al cuadrado está volando por acá arriba. 2 más x elevado al cuadrado, perfecto. X cuadrado más 1. Cualquier cosa que está por arriba del eje tiene su conjunto de positividad coincidente con su dominio. Si la función pasa para arriba y para abajo del eje, el conjunto de positividad no coincide con el dominio, es un subconjunto del dominio. Bueno. Es archidifícil la comunicación virtual. Pero bueno, espero que haya quedado claro ese ejemplo. Otro concepto. El conjunto de negatividad. No sé qué dice acá. Me parece que está duplicado. El conjunto de negatividad es análogo. El conjunto de negatividad es un subconjunto del dominio para el cual las imágenes de la función son estrictamente negativas, o sea, no son cero ni positivas, estrictamente negativas. El mundo de las imágenes se parte en tres: negativas, cero y positivas. Las positivas, los valores donde las imágenes son positivas constituyen el conjunto de positividad. El conjunto de las imágenes, de los valores del dominio para las cuales la imagen es cero, constituye las raíces o el conjunto de cero de la función.
y el conjunto de puntos del dominio de la imagen es negativa constituye el conjunto de negatividad, que se ve gráficamente donde las funciones están por abajo del eje. Entonces, en resumen de esta parte, los ceros, salvo particularidades, como por ejemplo una función constante en el eje de la función constante y igual a 0, en general son unos puntitos a lo largo del dominio donde la función cruza para arriba, para abajo o toca y se va. Los conjuntos de positividad y negatividad, salvo excepciones, son intervalos o uniones de intervalos. En todo este cachito la función es positiva, en todo este cachito la función es negativa, en todo este cachito la función es positiva. Y en general, también, esto es una generalidad, puede haber casos particulares, los intervalos de positividad y negatividad están separados por los ceros o por puntos donde la función se interrumpe, donde la función salta de abajo del eje a arriba del eje. De eso vamos a ver millones de ejemplos a lo largo de la cursada. Después, dos conceptos más, que es la definición. ¿Qué quiere decir? Fíjense que yo escribí acá definición 2 puntos y escribí una definición formal. Ahora voy a explicar lo que significa esa definición, pero quiero aclarar una cosa de acá para adelante. Una definición es una expresión formal donde uno define un objeto, lo que sea. Después uno puede explicar, decir su idea, lo que le parece. Por ejemplo, uno puede decir una función creciente es una función que va para arriba. Sí, ok. Eso es una interpretación de la definición. La definición formal es esta. Una función es creciente en un intervalo, porque el crecimiento se da por intervalos, si para cualquier par de puntos que yo tome A más chico que B, es decir, tomo un punto A la izquierda de un punto B, la imagen de A es más chica que la imagen de B. Es decir, si yo me muevo a la derecha, ahora pasamos de la definición a la interpretación, me paro en un punto del dominio de la función y me muevo a la derecha, la imagen sube. Pero eso tiene que pasar con todos los puntos del intervalo. Es decir, que cualquier par que yo agarre, si yo agarro A a la izquierda de B, la imagen de A está más abajo que la imagen de B. Gráficamente lo que veo es que la función sube. O sea, el concepto de crecimiento es un concepto muy intuitivo. La función crece cuando el dibujo va para arriba. Ahora, eso tiene que ocurrir en todo el intervalo. No importa qué par de puntos yo agarre dentro del intervalo, siempre tiene que pasar que el valor de la izquierda tiene una imagen más chica que el valor de la derecha. Y análogo, uno define la decreciente. O sea, una función va a ser decreciente cuando para un número A más chico que B dentro de un intervalo, la imagen de A es más grande que la imagen de B. Es decir, que yo me muevo a la derecha con la variable independiente y la imagen baja. Entonces uno puede definir intervalos de crecimiento y decrecimiento dentro de una función. ¿Qué es un intervalo de crecimiento? Es un conjunto de puntos del dominio donde la función crece. Y un intervalo de decrecimiento es un subconjunto del dominio donde la función decrece. A ver si tengo los ejemplitos acá. Ah, bueno, ahí voy. Ahora digo esto y después voy al ejemplito. A ver. Espérenme un cachito que voy acá al dibujito, pero me cacho qué lejos que estaba el dibujito. Muy lejos estaba, bueno, no sé dónde está el dibujito, ahí voy, ahí vuelvo. Vamos a mirar, capaz me la salteé. Vamos a mirar de vuelta este dibujo de acá. Este. ¿Dónde esta función crece? Crece desde acá, hasta que llega a este punto. Decrece desde acá hasta acá, hasta que la función llega a este punto. Crece desde acá hasta acá, a la función llega a este punto. Decrece desde acá hasta acá y así siguiendo. Por ejemplo, en x cuadrado, la función f de x igual a x cuadrado. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento de esa función? Desde 0 hasta más infinito. La función crece de 0 a más infinito. ¿Cómo sé que crece ahí? Porque si yo agarro
cualquier par de números en ese intervalo que dice Alexia, de 0 hasta más infinito, incluyendo el 0, cualquier par de números ahí, agarro cualquier par, la imagen del más chico es más chica que la imagen del más grande. El cuadrado del número más chico es más chico que el cuadrado del número más grande. ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento de esta función, de x cuadrado? Desde menos infinito hasta 0. ¿Por qué? Porque si yo agarro dos números en ese intervalo, la imagen del más chico, es decir, que está a la izquierda, es más grande que la imagen del punto que está a la derecha, que es el más chico. No sé qué dije. Bueno, me equivoqué porque me distraje con el chat. A ver. Pena que no puedo dibujar en la pizarrita. Aumentan las X, aumentan las Y en todo el intervalo. Eso es lo importante. Porque si una función hace esto, no es creciente. Porque hay un pedacito donde decrece, ¿no? Con eso vamos a trabajar más adelante. Me faltaba llegar a este concepto y ya terminamos, me quedan como 10 diapositivas fáciles, que es el concepto de máximo y mínimo local o relativo. Vamos a decir que la función alcanza un máximo local, o también llamado máximo relativo, en un punto. La función, en este punto x igual a a, alcanza un máximo si esta imagen es mayor o igual que el resto de las imágenes de un entorno de A. ¿Qué quiere decir un entorno de A? Un entorno de A es un conjunto de puntos alrededor de A. Es decir, la imagen de A es mayor o igual que la imagen de todas las de por acá. Ejemplo de máximo local es el tipo más rico de Bariloche. El tipo más rico de Bariloche, ¿quién va a ser? Fulanito que está acá, tiene la fortuna más grande de todas las fortunas de todo lo que vivimos en este pueblo, que van desde 0, o negativo inclusive, hasta el máximo. El máximo local es el valor de la imagen, el mayor valor de la imagen comparadas con las imágenes del alrededor de este punto. ¿Por qué esto? Porque la función podría pegar la vuelta por acá y subir para arriba, ya subir hasta para allá, pero acá pasa algo. A ese algo se lo llama máximo local, que es un punto del dominio donde la función alcanza una imagen que es más grande de las imágenes comparadas con las de un alrededor de A. Y análogamente uno define un mínimo. Un mínimo local es un punto del dominio donde la función tiene la imagen más chica de las de por acá. También podemos definir el máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre el máximo local y el máximo absoluto? El máximo absoluto es la imagen más grande que toma una función en todo su dominio. En cambio, el máximo relativo es la imagen más grande que alcanza una función en un intervalito alrededor de un punto. Es decir, que el máximo relativo es relativo a un intervalito de comparación. Yo estoy comparando las imágenes de la función en un intervalito así. En cambio, en el máximo absoluto estoy comparando las imágenes de la función con toda la de su dominio. Ahora voy a poner un ejemplo. Y análogo mínimo absoluto. Mínimo absoluto es la imagen más chica de todas de una función. No siempre las funciones tienen máximos y mínimos absolutos. A veces tienen y a veces no tienen. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de una función con un máximo absoluto? A ver, se me acabó el agua, así que tienen que hablar sin que yo tome agua. Una parábola, muy bien, 10. Una parábola que sería, por ejemplo, ¿qué condición tiene que tener la parábola para que tenga un máximo absoluto? Tiene que tener las ramas para abajo, ¿no? Una parábola con las ramas para abajo tiene un máximo absoluto, que podría ser, por ejemplo, menos x cuadrado. ¿Estamos? Bueno. Entonces, resumiendo este pedacito de acá, los máximos y mínimos relativos, que se llaman extremos relativos, comparan la imagen de un punto
con la imagen de los puntos que están próximos a ese punto, es decir, como las de por ahí. El tipo más rico de Bariloche, el tipo más rico de Viedma, el tipo más rico de Pilca, el tipo más rico de Buenos Aires. Son comparados con su entorno. Esos son, o la tipa, o sea, ¿por qué tiene que ser un tipo? Me pregunto yo. ¿Quién es más rico en una ciudad? ¿No? Bueno. En cambio, ahí sería máximo y mínimo, no entendí la pregunta, Alexia, a ver. ¿Acá? Ah, sí, máximo y mínimo. Sí, es el efecto copy-paste. En los cuadrados verdes dice máximo, mínimo. Sí, eso es copio y pego y me olvido de cambiar. Porque me pasan cosas en el medio. Me suena el teléfono y esas cosas. Bueno, entonces, los máximos y mínimos relativos se llaman extremos relativos y son las imágenes del punto S comparado con las del vecindario. En cambio, los absolutos son es la imagen de ese punto comparada con todas las imágenes posibles de todo el dominio. Ley. Todo extremo relativo o absoluto es relativo. Todo extremo es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo comparo un extremo relativo cuando los comparo con los de por ahí, imaginémonos el tipo o la tipa, sabemos que es un tipo, no sé, ¿no? Rowling capaz que es más rica que, ¿cómo se llama? Que Bill Gates, no sé, quién gana la puja ahí. Bueno, supongamos la persona más rica del mundo, quizás sabemos entre qué conjunto podemos elegir, ¿no? La persona más rica del mundo. ¿Es la más rica de su familia? Sí. ¿Es la más rica de su pueblo? Sí. ¿Es la más rica de su país? Sí. ¿Es la más rica de su continente? Sí. Es decir, que ese valor es máximo relativo a cualquier conjunto de comparación. Entonces, ese extremo es relativo. Ahora, un extremo relativo es absoluto y no siempre. Por ejemplo, el tipo más rico de acá, de Bariloche, lo comparamos con Bill Gates y está frito. O sea, no es la fortuna más grande del mundo, es la fortuna más grande de por acá, ¿no? Hay funciones para las cuales existen extremos relativos y no absolutos. Por ejemplo, este dibujito de acá. Acá hay un extremo relativo en x igual a menos 2, un máximo. Hay un mínimo relativo en x igual a 2, pero no hay absolutos. ¿Por qué no hay absolutos? Porque esta imagen no es la más grande de todas, porque acá hay una más grande. Esta imagen no es la más chica de todas, porque acá hay una más chica. Entonces, es un máximo por ahí. Claramente la función acá hace algo, sube y baja. Cuando sube y baja, hace un máximo. Acá hay un mínimo, la función baja y sube. Acá pasa algo con la función. Pero esta no es la imagen más grande de todas y esta no es la imagen más chica de todas. En otro ejemplo, acá tenemos todos estos tres, este y este son extremos relativos. ¿Relativos por qué? Porque todos los extremos son relativos, no importa. Porque los comparo con los de por acá y esta es la imagen más chica. Esta es la más grande y esta es la más chica. Ahora miremosla globalmente. Tomamos distancia y miramos la función globalmente. ¿Hay extremos relativos, extremos absolutos acá? Sí hay extremos absolutos. Este es un mínimo absoluto. Este es un mínimo relativo porque acá algo pasa, la función baja y sube. Este es un máximo relativo porque acá algo pasa, la función sube y baja, pero no hay máximo absoluto porque la función se va al infinito para arriba. ¿Estamos? No sé a quién estaba escribiendo, quería saber si había una pregunta. Bien, buenísimo. Buenísimo. Otro ejemplo natural, de la naturaleza. La montaña, estuve googleando y esto. El Tronador es la montaña más alta de la provincia de Río Negro. Es un máximo relativo, ¿por qué? Porque la estoy comparando con toda la montaña de la provincia de Río Negro. O sea, si yo comparo la altura del Tronador con la altura de toda la montaña de la provincia de Río Negro, este es un máximo. Pero es un máximo relativo a lo que estoy comparando. Ahora, si yo le amplío el conjunto de comparación y digo, voy a comparar la altura del Tronador con la altura de todos los cerros de América, está frito el Tronador, porque no es el más alto. El más alto es el Aconcagua, que es el cerro más alto de América. ¿Es un extremo relativo? Sí, es un extremo relativo porque lo estoy comparando con todos los cerros de
América. Yo agarro todos los cerros de América, el tornador no califica, listo, que va afuera, gana el Aconcagua. Gana el Aconcagua comparado con los cerros de América. Es relativo porque lo estoy comparando con los cerros de América. El Everest es el cerro más alto del mundo. Este le gana a todos. Este es un máximo absoluto, es la montaña más grande del mundo conocido. Entonces, ¿es relativo este? Y sí, porque si yo lo comparo con cualquier conjunto de comparación, gana. Gana si lo comparo con lo de Asia, gana si lo comparo con lo del hemisferio norte, gana si lo comparo con lo de, no sé, a la derecha de Greenwich. Gana, siempre. Es absoluto porque es el más grande de todos. Es relativo porque con cualquier conjunto de comparación es máximo. Bueno. Oh, sigue esto. Bueno, acá está el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bueno, ya lo miran después, porque es lo que dije hoy. ¿En qué cachito la función sube, en qué cachito la función baja? A ver, Julián. Bueno, los intervalos de crecimiento y decrecimiento me quedaron atrás, lo tendría que haber puesto al principio. Listo, con esto terminamos. El jueves a las 11 empezamos con la unidad de lógica. Esto tiene un práctico archilargo, o sea, yo les sugeriría que para el viernes les queden poquitos ejercicios del práctico 2 porque ya van a poder empezar con el práctico